La corrupción en México es una problemática conocida y estudiada. Está definida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el abuso del poder encomendado para el beneficio propio. Esta se considera como pequeña si es cometida por personal administrativo y grande si es cometida por altos mandos o políticos. La corrupción incluye conductas como sobornos o extorsión. Sin embargo, el ejemplo del concepto que las personas tienen sobre la corrupción es el siguiente. Alcanzar unos objetivos a través de saltándote las reglas. ¿Consideras que la corrupción es buena o mala? Mala. ¿Por qué? Porque, como te comento, tienes que alcanzar tus objetivos por medio de otros caminos que no están acorde a las reglas que están marcadas. ¿En qué tipo de acciones hay corrupción? Por ejemplo, invitar a tu jefe para que te suba de puesto, darle dinero a un policía para que te deje ir cuando cometiste alguna infracción, etcétera. Ok. ¿En qué ocasión ha sido corrupto? Se puede llamar corrupción también cuando te metes a la fila de los camiones porque conoces a alguna persona. Sí. ¿Por qué crees que las personas son corruptas? Porque piensan que tomando ese camino va a ser más fácil alcanzar las cosas. ¿Y tú qué crees que es lo que las impulsa a ser corruptas? Que encuentran las cosas más fáciles cuando en realidad tienen que ser un poco más difíciles para alcanzarlas. Gracias. ¿Para ti qué es la corrupción? La corrupción es intentar sacar provecho de las demás personas sin importarte si les haces daño o no. ¿Tú crees que la corrupción es buena o mala? Yo digo que es mala. ¿Qué tipo de acciones son corrupción? No sé, mala repartición de dinero, no sé, hasta darles la mordida a los policías. ¿En qué ocasión has sido corrupto? Justamente darle mordida a los policías una vez que nos pararon y le tuvimos que dar dinero para que nos llevaran al corral. ¿Tú qué crees? ¿Tú por qué crees que las personas son corruptas? Porque creo que hay personas que siempre quieren, no sé, sobresalir o obtener más que las demás personas sin importar lo que tengan que hacer. Entonces, por lo consiguiente, pues agarran más o no reparten igual o solo reparten a sus mismos compañeros y no como debería de ser a todos. ¿Tú qué crees que impulsa a las personas a ser corruptas? Mm, yo diría que, no sé, las ganas de estar arriba de alguien más, de tener más poder. Gracias. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la que desafortunadamente en México vivimos todos los días, que es el si me das te doy, el si no transas no avanzas. Desafortunadamente en este país todo se logra a través de la corrupción. Ok. ¿Considera que la corrupción es buena o mala y por qué? Mala porque no deberíamos ser parte de la misma. Sin embargo, en México, te repito, el que no tranza no avanza. Y desafortunadamente no tenemos muchas veces tiempo de esperar los trámites tan largos, tan engorrosos, y tenemos que ser parte de la corrupción para tardarnos menos en un trámite mínimo, en un trámite muy sencillo que pudiera tardarnos 10-15 minutos, y por módica cantidad te lo hacen en 5 minutos y no te tardas 5 o 6 horas. Ok, gracias. ¿En qué tipo de acciones hay corrupción? En todo tipo de acciones, desde la más mínima, la más infantil, pudiéramos decirlo, hasta las grandes alturas, los grandes niveles, los altos niveles. ¿En qué ocasión ha sido usted corrupta? He sido corrupta en un trámite que por falta de tiempo no tenía más que 1 hora de permiso. Tuve que pagar 500 pesos para que me hicieran el trámite en 25 minutos. Me dolió hacerlo porque está en contra de mis principios, pero la situación
de que me descontaban el día de trabajo, me obligó a hacerlo. No soy parte de, pero tuve que hacerlo. Ok. ¿Por qué cree que las personas son corruptas? Algunas por necesidad, algunas porque en México estamos desafortunadamente acostumbrados a trabajar así. Ok. ¿Qué es lo que las impulsa a ser corruptas? Muchas veces la necesidad económica. Los trabajos son tan mal remunerados que la gente que ofrece un servicio, llámese burócrata, llámese como se llame, tiene la necesidad de hacer este tipo de sugerencias, de proposiciones, de situaciones de corrupción por necesidad, porque no les queda más o porque son obligados por sus jefes. Ok, eso sería todo. Gracias. La importancia de un análisis de la sociedad comienza, como dice el aforismo griego, en conocerse a uno mismo. Por este motivo, no es gratuito que Sócrates formulara la frase «solo sé que no sé nada», donde reconoce que a través de la ignorancia uno se supone en la disposición de aprender y poder conocer. Para dar paso del conocimiento a la acción del ser, se vuelve necesario considerar el argumento existencialista de Sartre, donde la existencia precede a la esencia. Esto lo denota claramente en su ejemplo, en el que si un artesano quiere realizar una obra, primero la piensa, la construye en su cabeza, en el cual la prefiguración que hace el artesano será la esencia de lo que se construirá. De esta misma forma, cobra sentido lo que Fernández nos expone. El hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como haya hecho. Parece ser que el humano, al ser y querer ser, ya se conoce, pero a mí supone que uno puede conocerse a sí mismo nada más en tiempo pasado, pero nunca en el instante en que uno ocurre. Debido a esto, podemos centrar nuestra atención en el proceso intermedio en el que ocurren las cosas, pues es el momento de su aparición, el que siempre falta, pero al que no le cabe nada y que lo tiene todo. Las acciones no dejan de existir porque no se hayan acabado, pero así permanecen sin variaciones como un dolor que no punce y cede cada tanto, terminará por no doler y carecerán de realidad. Debido a esto, la gente ya no da importancia y tampoco se da cuenta que cómo existen y vive creyendo que esto es normal. El actuar y no actuar es un acto en sí mismo, puesto que nuestra libertad no es algo que pueda ser dejado de lado. No obstante, el ser humano decide muchas veces sobrellevar la vida a través de un ritmo de vida, ya que el ritmo contagia de su forma a todo lo que anda alrededor y le impone una pauta. Mientras dura, es el pensamiento del mundo, la única existencia de la sociedad, y es el único criterio, patrón y deseo de la vida. Es claro que todo este ritmo de vida, como todo ritmo, tiene algo que esperar que suceda. Entre sus retornos constantes se vuelve un ciclo. El comienzo no va desde un comienzo nuevo, sino con un impulso del retomar anterior, en el tiempo que se suma y se vuelve impulso del próximo, se vuelve una espiral. Los ritmos son una realidad envolvente y ambiental y son una forma temprana de la sociedad. Un concepto importante que el autor menciona es el movimiento rítmico, en el cual no hay ausencia, ya que este movimiento tiene una naturaleza rítmica, es decir, que la realidad puede aparecer y puede mostrarse de repente, pero en el movimiento que permanece quieto, inmóvil y sin duración, sencillamente va a desaparecer. El autor menciona: la forma general de un ritmo es la de algo que se va pero que vuelve, como los columpios y los dolores, que sube pero que baja, como la marea o el humor, que se encoge pero se expande, como los corazones y las ilusiones, que es nuestro pero que es ajeno, como la salud y como el prójimo, que pesa pero se aligera, como el paso y como la culpa, que irrumpe pero se retira y vuelve a irrumpir y así sucesivamente, como la voz y las preocupaciones.
Uno puede conocerse a sí mismo nada más en tiempo pasado, pero nunca en el instante en que ocurre. Es decir, no nos damos cuenta de lo que ocurre al instante de que ocurre, sino que existe un desfase para poder ser conscientes de ello. Con base en el tema de corrupción, muchas veces la sociedad no se da cuenta de todo lo que los administradores públicos y altos mandos de la política hacen en contra de su Estado para beneficio de ellos. Sin embargo, en el momento en que estos efectúan sus actos de corrupción, creemos que el resultado será a favor del Estado. La corrupción, vista como un objeto que forma parte de la realidad, es, como bien dice Fernández, lo que siempre estuvo, pero nunca está. Interpretando esta frase de la siguiente manera, para la sociedad la corrupción es algo latente, algo que existe, pero no hay forma de comprobar su existencia. La corrupción se puede interpretar como un ritmo, ya que dentro de nuestra sociedad no ha dejado de existir dicha conducta, persiste por inercia. De esto último hago referencia al autor de lo siguiente. Cualquier cosa que permanezca sin variaciones deja de ser percibida. Retomando el tema principal, la corrupción en México se ha vuelto un estado tan natural de cultura que al no notar ningún cambio que altere la realidad, esta ya no es tomada en cuenta. Estamos tan acostumbrados a que cualquier tema de conversación que se refiera a la política está tan envuelta en la extorsión, ventaja y soborno que ésta se torna invisible. Relacionando la corrupción como forma de juego, se puede decir que dado que el juego, en este caso, la corrupción, es el que piensa y los jugadores, la sociedad, siguen las reglas, se forma un ritmo el cual fluye porque funciona. ¿Y por qué funciona? Porque no tiene variaciones y porque aceptamos como realidad a la corrupción. Tal parece que lo que nos brinda un sentido de libertad es la corrupción por sí misma. Por desgracia, la corrupción ha estado impresa en la vida cotidiana del mexicano desde hace bastantes generaciones, normalizándola. Como consecuencia de ello, incluso los ciudadanos se han vuelto parte del juego mencionado anteriormente, de una forma más activa, sobornando al que nos multa o diseñando estrategias para librarnos de los castigos que impone un sistema que nosotros mismos formamos.